Miricia Limón se encuentra con nosotros aquí en el espacio del comentario de Cable Noticias. Salvador, buenas noches, gusto saludarte a ti y a tu Igualmente. auditorio que nos reciben todos los viernes. Muchas gracias. No, gracias a ti por darte este espacio también para venir a platicar de temas locales, nacionales en esta ocasión, pues lo que representó la gira o la visita pastoral de el Papa Francisco. Mira, hemos estado analizando los principales comentaristas de los medios nacionales y parece que no se le ha dado la dimensión de todos los mensajes del Papa. Bueno, tenemos que entender primero que el Papa es el jefe del Estado Vaticano, pero que además es un líder espiritual y que como líder espiritual de todos los jefes de Estado que hay en el mundo, es el que tiene la capacidad de convocatoria mayor que se pueda ver en el mundo entero. Claro. Es decir, es una de las grandes estaturas que tenemos, yo diría, de líderes espirituales en el mundo. Y bueno, el que haya venido a México, él dio varios mensajes muy importantes. Primero, que la fuente primaria de la corrupción y de los abusos de autoridad, y que es parte del florecimiento del crimen que padecemos, y que él dice que este es primordialmente porque son los intereses particulares los que mueven sobre los intereses sociales. Y ese es un mensaje muy claro, es decir, los intereses particulares del gobierno, de los gobernantes, de los estadistas, los negocios, la corrupción, finalmente nos lleva a un envolvente donde los intereses sociales quedan en segundo o en tercer término. Ese es un mensaje muy claro del Papa, dirigido al Estado mexicano, a los 3 niveles de gobierno. Es muy claro. Entonces, y puedo decirte que durante toda la historia que tenemos del poder público, han existido los monopolios de los partidos políticos. Uno de los monopolios más importantes fue el priismo o el priato, donde se decía que había carro completo, dicho por nuestros amigos de la prensa, y que bueno, en la época de López Portillo, cuando se quiso abrir la LOPE, que le llamaron la LOPE, la Ley de Procesos Políticos y Electorales con López Portillo, se abrieron a todos los partidos políticos, en donde el porcentaje de votación, que era del 1.5, alcanzaba precisamente a que cualquier partido se pudiese registrar. Y bueno, entramos del bipartidismo o monopartidismo, porque bueno, estaba el PRD, estaba el partido, un partido de izquierda, el Partido Comunista, pasamos al oligopolio de los partidos políticos. Y el oligopolio de los partidos políticos es que esto empezó a perder fuerza el poder ejecutivo. Y estamos hablando de los estados y estamos hablando de la federación. Entonces, al venir perdiendo fuerza el poder ejecutivo, se empezaron a fortalecer los partidos. Y ahora cuando hablamos del oligopolio de los partidos, ¿de qué estamos hablando? Te voy a poner un ejemplo. El tema de la equidad de género en los partidos políticos, ¿tú crees que haya sido porque realmente hayan querido que haya participación para las mujeres? ¿Qué ocurrió? Yo te pregunto, ¿vamos a hablar de algunos partidos en particular o para qué los decimos? ¿Quiénes han sido las plurinominales mujeres de los partidos? Las esposas. Pues las esposas. Las mamás. Entonces, ese oligopolio ha permitido que se conviertan en negocios familiares. Aquí lo podemos ver cuánto tiempo la Sagrada Familia de Acción Nacional se estuvo pasando entre unos y otros, hombres y mujeres, argumentando la equidad de género. Sí, ¿equidad de género para quién? ¿Para las representaciones de la sociedad o para la representación de las familias? Y por eso puedo decir categóricamente que es
un oligopolio los partidos en México actualmente. Y bueno, todo esto, ¿a qué nos ha llevado? A que han manejado entre familias, entre grupos y entre sectas las estructuras de los partidos. Y entonces, a 40 años de la reforma de López Portillo, el tema del material electoral que hay en todos los partidos, tiempos de emisión en radio, televisiones, órganos exclusivos para decir las disputas entre los contendientes electorales y aumento del número de diputados y senadores, exclusivamente se han circunscrito las sucesivas reformas políticas que ha habido en México para atender sus intereses de oligopolio partidista. No hay una reforma política para atender lo dispuesto en el artículo 39 de nuestra Carta Magna para la partidocracia, que eso ya es letra muerta. Ha sido una simulación, Vinicio. Así es. Este fenómeno es el que ha fomentado que los servidores públicos antepongan los intereses personales y de grupo a los intereses colectivos, a los intereses superiores de la nación mexicana. Este engendro político es la gloriosa fuente de nuestras desventuras, según el Santo Padre, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Por su parte, los legisladores electos siguen legislando sobre reformas políticas para debilitar al Ejecutivo y fortalecer al mismo tiempo su oligopolio partidista y mantener los privilegios de las familias que lo dirigen. La democracia contemporánea, según lo definió acertadamente Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esto quiere decir que los servidores públicos de alto nivel deben ser extraídos del pueblo, elegidos por el pueblo y deben desempeñar sus puestos procurando el beneficio del pueblo. Así lo consigna el artículo 39 de nuestra Constitución. Todo el poder público se instituye para beneficiar al pueblo mexicano. Entonces, tal parece que esto último lo olvidan los partidos políticos. Están convencidos de que la democracia se agota en el voto y luchan porque así sea, sobornan a los votantes, gastan en exceso en las campañas políticas, por cualquier cosa hacen trabajar a los tribunales electorales para defender el voto, pero al desempeñar sus responsabilidades lo hacen únicamente en beneficio personal, familiar de sus amigos del partido y de sus cómplices, empresarios o criminales. Hacen caso omiso de su obligación de buscar el beneficio de la nación, y debemos enseñarles pacíficamente que la parte fundamental de la democracia no es el voto, sino el beneficio de la nación o del pueblo. Y hay que devolverle al Poder Ejecutivo, se requiere un Ejecutivo fuerte que trabaje bien para el pueblo y un legislativo que legisle para bien del pueblo, y es necesario acabar con el oligopolio de los partidos políticos. Es nuestro deber como mexicanos tiempo completo para darle de baja a la democracia, a la partidocracia, porque la democracia no se está llevando a cabo. Y bueno, el Santo Padre manejó algo muy importante antes de salir de México, que siempre hay posibilidades de cambio, que estamos a tiempo de reaccionar y transformar y modificar y cambiar y convertir lo que nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como humanidad, que eso es un mensaje muy importante que da en Ciudad Juárez el Papa. Y ese mensaje hay que entenderlo con toda claridad. Por eso nuestra Constitución en el artículo 39 le prevé: el pueblo tiene derecho en todo tiempo al inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Quiere decir que en este país las cosas están mal. Y bueno, nosotros por nuestra parte, Transformando Morelos, nos comprometemos con todo esto, con todo este esfuerzo, de llegar a los límites de las posibilidades para poder demostrarle a la sociedad mexicana y al propio Papa en la reflexión que hizo, que la sociedad civil mexicana sí es capaz de hacerse un examen de conciencia, porque el Papa hizo una serie de denuncias públicas
como jefe de Estado, señalando los desaciertos del gobierno. Y creo que este líder moral, espiritual, le da una esperanza a México. Y entonces el terminar con los oligopolios implica ciudadanizar todos los procesos políticos y darle una modificación al marco constitucional. ¿Por qué? Porque este marco constitucional ya no nos está sirviendo como un objetivo primordial de los mexicanos. Hoy te puedo decir que los sentimientos de la nación de José María Morelos, a 204 años de que se haya iniciado la batalla del sitio de Cuautla, sigue vigente. O sea, los sentimientos de la nación están vigentes porque aún no hemos podido resolver el problema de la miseria, de la pobreza, de la impunidad, de la injusticia, de todo lo que el Papa hizo una gran cantidad de señalamientos. Por eso acabar con los oligopolios políticos es acabar con estas lacras que han venido perjudicando al país en los últimos 30 años. Esta es la reflexión más profunda que nos deja el Papa y debemos entender que es un jefe de Estado del Estado Vaticano. Más allá del Estado laico, Carlos Salinas fue el que abrió este tema y creo que hay que reconocer que un líder espiritual tiene ascendencia sobre la decisión de los mexicanos. Y pensemos que en esa esperanza que le da el Papa a México, los mexicanos sí somos capaces constitucionalmente de transformar este país. Por eso, el año que entra, que se cumplen 100 años de la Constitución, debemos ver que esa Constitución se modernice, se reforme para el México moderno, para lo que se requiere actualmente. Porque hoy tenemos una revolución social velada de pobreza, de miseria y de hambre que tenemos que resolver en este país y solamente puede ser por la vía constitucional. No por la vía de las armas. La vía de las armas no es posible. Salvador, el tiempo lo tomamos, pero era importante. Sí, claro. Porque además es histórica la visita de este Papa, porque aparte de ser jesuita, el hombre es humanista. Es un hombre que viene de una de las órdenes más, yo diría, de inteligencia y de sapiencia y de filosofía sobre la vida impresionante. Es decir, en 2000 años es el Papa que llega jesuita. O sea, imagínate, no habían dejado llegar a los jesuitas al papado. Entonces esto es algo muy importante. Gracias, Vinicio, por esta reflexión. Con el gusto de saludarte. Igualmente para ti. A ti y a tu auditorio, muchas gracias. Buen fin de semana. Vinicio Limón con nosotros aquí en Cable Noticias. Otra pausa y regresamos.